Bueno, nos quedamos viendo el ejemplo del create table, donde decíamos que íbamos a crear una tabla artículo, pero a esta tabla artículo le habíamos dicho, si yo quiero que este atributo o el campo número sea mi llave primaria, entonces le voy a adicionar la restricción primary key. Si yo quiero que el campo descripción sea un campo que no vaya vacío, es decir, que siempre lo tengan que rellenar con información, pues después del tipo de dato, que este es varchar de 50, yo le tengo que decir que es not null, y es una validación que va a tener para que automáticamente revise que el valor de ese campo no esté vacío en el registro específicamente. Lo mismo pasaría con el precio. Es importante mencionar que si no pongo la palabra non-null, por default o por defecto en automático los campos pueden ser nulos, es decir, puede ser que sean rellenados o no. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los ejemplos de las restricciones y más adelante vamos a ver lo que son las referencias. Aquí vamos a ver el ejemplo de las referencias, que es uno de los más importantes. Cuando nosotros compartimos tablas, o en este caso relacionamos tablas, como aquí vemos que la tabla estado tiene el número de estado y su nombre, y tenemos la tabla ciudades, el cual tiene su número de ciudad, su nombre y la relación como llave extranjera, el número de estado. ¿Qué pasa a nivel de sentencias con esta relación que nosotros tenemos en un modelo relacional? Bueno, lo primero que tenemos que hacer y considerar es que primero tienes que crear la tabla que tiene la llave principal y que se va a convertir en extranjera. En este caso, como esta es foránea, primero tengo que crear la tabla estados antes de la tabla ciudades. Porque si no, si creo primero la tabla ciudades, voy a hacer referencia a una clave estado que todavía no existe. Entonces, tal cual tenemos el módulo relacional, así tenemos que crear las sentencias y lo vemos en este ejemplo. Creamos la tabla estados con un atributo número de estado que va a ser numérico de 2 y que es mi primary key, mi llave principal, y el nombre que es un char de 35 caracteres de longitud que deben estar rellenados, no deben ser nulos. Después vamos a crear la tabla ciudades con los atributos que habíamos dicho, los campos, el número de ciudad, número de 2, que es su llave primaria, y después vamos a crear el nombre de la ciudad de longitud 35, que no esté vacío, que sería no null, y vamos a adicionar la llave o el campo extranjero, de llave extranjera, en un estado numérico de 2, otro dato importante, el mismo tipo de dato en donde fue llave principal. Deben de coincidir el tipo y longitud. Y después decimos que como restricción, este número estado, y así le adicionamos el foreign key, donde decimos que es llave foránea, le ponemos el nombre del campo y que hace referencia, usamos el references, hacemos referencia a cuál, a la tabla estados y cómo se llama el campo, que también se llama un estado. Normalmente por convención le ponemos el mismo nombre en la llave foránea que en la llave primaria para no tener ningún problema. Entonces repetimos, decimos, primero ponemos el nombre de la llave o del campo normal, después le vamos a indicar que vamos a tener una llave foránea que es el estado, que es el de esta tabla, y que hace referencia a la tabla de estados, al campo número de estado. Y de esta manera es como virtualmente nosotros o lógicamente haríamos esta línea para decir que este campo está relacionado con este campo en la tabla. Vamos a dejar hasta aquí el ejemplo del create table y de las restricciones y vamos al siguiente video.